Hola, estamos con Patricia Cardona, teórica mexicana de la danza. Patricia, pues un placer estarte entrevistando y vamos a hablar de uno de tus más recientes libros, que es La poética de la enseñanza, una experiencia. ¿Cómo nace la necesidad de la escritura de un libro así? Nace de una investigación que duró 5 años sobre la enseñanza artística dentro del Centro de Investigación y Documentación de la Danza, porque yo observaba que había poco entendimiento sobre la naturaleza de la educación artística cuando en las reuniones, digamos que académicas, con los burócratas de la educación y de las artes, se trataba de definir cuál era el modelo exacto para enseñar el arte. Y había tantas preguntas sin contestar, tantas, que hubo un momento en que yo me preguntaba si los maestros sabían si estaban formando artistas o profesionales del arte o qué estaban formando. Porque después de pasar por unas 20 entrevistas con maestros, se afloraban muchas inconformidades sobre el modelo educativo. Inconformidades que surgen de las contradicciones del modelo con lo que es el arte en esencia. Entonces, la investigación duró 5 años y se convirtió en una serie de seminarios para justamente introducir el concepto de la poética en los maestros, donde hay que pasar por un proceso de desaprendizaje, redescubrimiento, autoeducación y replantear todo de nuevo y redefinir todo de nuevo. Porque si bien en la modernización de la educación se ha masificado la enseñanza del arte, también se ha tergiversado en el sentido de que el método científico ha impuesto una serie de terminologías sobre la educación artística que ha borrado la claridad de lo que es la educación artística. Entonces hay una imposición de términos que los pedagogos utilizan para poder para poder equiparar la educación artística con las licenciaturas de antropología, de sociología, de ciencia, de matemáticas. Entonces uniforman el lenguaje y quien sale perdiendo aquí es el arte. Sí, que de eso, incluso en la introducción, una brillante introducción que te hace Silvia Durán al libro, Silvia hace un recuento justamente de todo este proceso de validar la educación artística en México frente a un esquema establecido en la Secretaría de Educación Pública, en donde la educación artística pasa por un proceso de incomprensión. En ese sentido, Silvia Durán pone un énfasis en la importancia que para ella tuvieron estas tertulias. ¿Cómo se gestaron estas tertulias? Háblame un poco de la dinámica al interior de las tertulias. Pues llamamos a los maestros para hacer conversaciones abiertas, muy informales y muy desde el corazón. O sea, nada académico, rígido, burocrático, nada. A ver, ¿qué está pasando realmente en el salón de clase? Y el material que salió de esas conversaciones fue el origen de la poética de la enseñanza. Porque cuando un maestro viene no de la enseñanza de la docencia, sino del arte mismo, porque ha sido bailarín profesional, o porque ha sido pintor profesional, o porque ha sido músico profesional, compositor, creador, es muy distinta la manera de enseñar uno frente a otro. Es decir, los maestros que son primero artistas son mejores maestros de arte que los que enseñan arte sin pasar por ser artistas. Hay una parte que dedicas muy puntualmente tú a desentrañar el sentido etimológico de poética, en términos de la poiesis, del hacer, ¿no? Y tú
después de hacer un desglose de la palabra, aterrizas en un concepto que me parece básico. Cada práctica artística genera su propia poiesis. ¿Qué tendría que ver con este sentido de la poiesis en un proceso pedagógico? Es decir, el maestro creador que maneja una poiesis es un maestro que ha generado un mundo personalísimo y auténtico para sí mismo, que le da una autenticidad, le da una autoconfianza y le da una posibilidad de resonar con el otro desde el arte mismo, porque lo ha vivido, porque sabe lo que es la creación, sabe lo que es ser un artista creador. Y solamente así tú puedes enseñar el arte. Entonces, la poiesis es la creación de mundos subjetivos profundamente auténticos. ¿Qué es lo que te da la fuerza? ¿Qué es lo que te da la presencia? ¿Qué es lo que te da la convicción? ¿Qué es lo que te da la posibilidad de cambiarle la vida al joven estudiante? Si tú no traes esa vivencia interior, que es una sabiduría personalísima, tú no tienes con qué convencer, tú no tienes con qué cambiarle la vida a nadie. Y entonces eres preso de un modelo educativo globalizado, mecanicista, reduccionista, que no tiene nada que ver con el arte. Yo aquí quisiera problematizar un poco tu planteamiento, pero ¿qué pasa cuando tenemos a un maestro artista que ha perdido esa capacidad de profundizar, de autopreguntarse, de autoconocerse? Porque supondríamos que un maestro artista para mí implicaría a alguien que siempre está en movimiento. Pero ¿qué pasa? Porque también los hay maestros que fueron grandes artistas y que esa grandeza artística no se nota en el salón de clases. Bueno, ahí intervienen factores de agotamiento personal o de falta de convicción en la docencia. Pueden ser cosas muy... no sé si eso te responde. Porque estamos hablando de un maestro que tiene conciencia de maestro. Un gran artista que tiene que dar clases para sobrevivir y no tiene la convicción de que es un maestro, pues no lo puede ser. Tampoco se pueden forzar las cosas. Entonces, estamos hablando de una necesidad de dar un servicio auténtico de formación de personas, porque cuando formamos a un artista estamos formando a una persona. No estamos formando a un autómata, no estamos formando a un ejecutante en el sentido de soldado, obediente, no. Entonces yo creo que el maestro es una persona profundamente convencida con su misión. Si un artista no está convencido con esa misión, mejor que no dé clases. A mí, una cosa que me sorprendió mientras leía el libro fue la diversidad de las fuentes a las cuales acudiste para construir tu modelo teórico, que son, por supuesto, fuentes que vienen de la pedagogía, pero había otras que casi en algún sentido dejaban entrever un discurso metafísico, ¿sabes? Una necesidad de construcción del ser. Claro. ¿Por qué esta búsqueda? ¿Cómo se conecta esto? Bueno, la poética es tan antigua como el hombre mismo. Cuando Aristóteles empieza a hablar de la poética es porque está en la esencia del ser humano. La poética es el rescate, no es el rescate, es la esencia misma del ser humano, es la imaginación creadora que todo ser humano tiene y posee para que pueda ser un creador de su realidad. La poética es nuestra esencia, por lo tanto estamos hablando del ser. El ser es poética, es imaginación, es creación de realidad. Y el artista es una extensión de esa realidad. Entonces, aquí fácilmente tú puedes entrar en la metafísica sin ningún problema.
Porque si tú no tienes una expansión del espíritu, tú no entras en la poética. Por eso, para entrar en la poética, si estamos dando un seminario a jóvenes maestros hoy en día para que descubran su fuerza personal, su sabiduría personal, su autenticidad, tienen que pasar forzosamente por un proceso de desaprendizaje y de redescubrimiento de su espíritu. Porque si no, ¿qué van a aportar? La poética requiere de una autenticidad rotunda, porque si no, no tienes nada que dar. Porque la mecánica de la docencia es muy fácil de aprender y eso lo puedes repetir mecánicamente, pero la enseñanza del arte y la enseñanza de cualquier materia para formar personas no pasa por la mecánica del método. Lo utiliza, claro, pero es una resonancia expansiva que hace al joven estudiante sentir su propia expansión, su propia capacidad para la autoeducación, que es lo más importante, aprender de sí mismo. Cada quien es su propio maestro. Uh-huh. Creo que aquí además hay un aspecto que me parece profundamente político en el mejor sentido o en un sentido griego, porque a ti hay una parte de la filosofía que todo el tiempo estás regresando a la búsqueda de un aprendizaje en los clásicos, político en el sentido de la visión de hombre que hay en tu propuesta de poética de la enseñanza. Es decir, tu visión de bailarín no es un bailarín mecánico. ¿Qué es entonces el bailarín que emerge de esta poética de la enseñanza? Es un bailarín creador, profundamente creador de poéticas. Cuando escribí el libro de la dramaturgia del bailarín, yo ya andaba buscando esa poética, sin saberlo. La dramaturgia del bailarín le da una libertad expresiva al bailarín que le permite reconstruir una coreografía y darle vida como ningún otro. O sea, yo creo que el bailarín es un creador, no es un intérprete nada más, es un creador, un recreador. Y para esto tienes que tener instrumentos de vivencia de ti mismo y saber quién eres. Conócete a ti mismo antes que cualquier otra cosa para poder crear una poética que es la creación de mundos subjetivos, únicos. Si no, te conviertes en un repetidor de fórmulas. Y de eso estamos hartos, los espectadores. Uh-huh. Finalmente, Patricia, tu libro no es una receta. No, la gente no va a encontrar un método. ¿Qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar la manera de desaprender vicios, hábitos limitantes. Va a aprender un antimétodo rígido. Yo creo que va a encontrar una experiencia. Por eso se llama una experiencia. Es decir, creo que cuando lees el libro vas a salirte de todo planteamiento académico rígido para vivir una experiencia de lo que puede ser un ser libre, creador, auténtico y totalmente soberano. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, y les muestro acá el libro de Patricia Cardona, que de verdad se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Es un libro que muy apasionado, además, leyéndolo me acordaba de una cosa que decía Hannah Arendt, pensar apasionadamente. Creo que es un libro escrito con un pensamiento apasionado. Como todo buen maestro creador es apasionado. Muy bien. Así es. Y bueno, ya después hablaremos de tu siguiente libro. Muy bien. Ok, pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego.